Después de transcurrir 3 años, el agua bajó considerablemente y los bosques se hacían visibles una vez más. Y el pueblo de Finda, aprovechando esta oportunidad, se asentaron en varias partes del territorio de Adlan. Es decir, como dije antes, el territorio de Adlan no fue destruido, sino simplemente fue inundado. Ahora bien, dado que los frisones se hallaban dispersos y divididos como pueblo, muchos de los sobrevivientes fueron capturados por gente extranjera, quienes los esclavizaron y los hicieron sus prisioneros. Así que todos los frisones corrían un grave peligro, por lo que ellos decidieron reagruparse para protegerse a sí mismos y formar así una sola comunidad fuerte y organizada. Continúa el relato y cuenta que existió un pueblo que invadió sus territorios, proviniendo del este. Los describían como un pueblo organizado, que tenían como líderes a una casta sacerdotal llamada Magiarara, cuyo líder recibía el título de Magi. Los frisones los llamaban Finar, que significa pueblo de pesadumbre y melancolía, ya que sus sacerdotes les decían a sus gentes que existían espíritus en todas partes y que solo ellos podían exorcizarlos, por lo que tenían temerosa a toda su gente. Cuando invadieron el territorio actual de los frisones, asesinaron a muchos y los obligaron a emigrar a otras tierras. Tiempo después, dentro del pueblo frisón, existió un hombre que se levantó en contra de los Finar. Su nombre era Woden, uno de los hijos de un rey de mar. Entonces comenzó una rebelión que duró 80 años a partir de ese día, guerra que continuó en Godashisburg, del municipio de Kast, cuyos burgueses solicitaban la ayuda de Texlan a la folk madre llamada Mina. Woden era uno de los 3 hijos de Sterik. Los otros 3 se llamaban Túnez e Inca. Mucha gente ha hecho polémica del nombre de Inca, puesto que los relacionaban con esta casta de América del Sur, que apareció en los años 1300 a 1400, pero que no está relacionada en lo absoluto con este personaje, puesto que este hijo Inca vivió aproximadamente 100 años después de la catástrofe, es decir, 2000 años antes de Cristo. Tendría que pasar 3000 años para que apareciera esta casta en América del Sur, por lo que no coincide. Retomando, Woden atacó el pueblo de los Finner, y su ataque fue tan brutal que los Magyar reconocieron la fuerza y la brutalidad de Woden, y enviaron una carta donde admitían su rendición y solicitaban que Woden los gobernara y fuese su rey. De modo que Magi ofreció a su hija para que ésta se casara con Woden y unieran así ambos reinos. Por lo que así sucedió, entonces Woden tomó como esposa a la hija de Magi. Poco a poco los Magi fueron torciendo la mente de Woden, a tal punto que éste se volcó hacia sus tradiciones y adoptó su religión. Cuenta la hora linda que Woden, además de ser un hombre mortal, rechazó todo el legado de Freya y empezó a adorar a los ídolos del pueblo de los Finar. Es decir, que no solo rechazó su cultura y tradición, sino que también volcó su fe a la fe de un pueblo extranjero, traicionando así su legado de sangre. Si consideramos que la Linda está en la verdad, tendríamos que aceptar que Odín fue un hereje
y no un dios sino un hombre. Pero ¿cómo podríamos negar 2000 años de tradición? 2000 años en los que los pueblos y las gentes juraban haber sido visitados por el dios Odín. Cientos de testimonios de personas que aseguraban que el dios tocó sus puertas bajo diversas personalidades, a veces como un anciano de sombrero ancho, a veces como un viajero cansado, a veces como un guerrero en busca de un lugar donde dormir. Y en todos estos relatos, el dios termina revelándoles su verdadera identidad. Es por eso que en los pueblos escandinavos, cuando un viajero tocaba sus puertas, en busca de hospitalidad, jamás se la negaban, pues temían que se tratase del mismo dios Wotan. Si aceptamos el relato de la hora linda, tendríamos que negar todo esto, además de la inspiración divina de las Eddas, y eso no es poco que negar. Pero hay algo que no se puede negar, sí, y ese es el origen del nombre de Wotan, Odin. Pues Odín proviene de una palabra mucho más antigua que la lengua frisona. Esta se derivó de Wodanas, nombre proto-germánico, madre de todas las lenguas germánicas, y por tanto, este sería el origen primordial del nombre del dios Odín, por lo que negamos con esta evidencia etimológica e histórica el falso origen que le da la hora linda al nombre de Odín, pues la primera palabra que fue pronunciada fue Wodanas, no Wodin, pues esta última sería una derivación posterior de la primera. Odín, tras gobernar 7 años, desapareció un día y nunca más se lo volvió a ver, por lo que los Magi tomaron el poder. Pero los hermanos de Odín no se dejarían gobernar por los Magi, y es cuando Túnez e Inca tomaron parte de la gente del pueblo de Fría y empezaron su viaje cruzando el mar. Túnez cruzó el estrecho y se asentó en una isla para posteriormente viajar hasta África, donde visitarían el reino de Egiptalán, es decir, Egipto, y tras un largo viaje se asentarían en un territorio que llamarían Túnez, por lo que esta sería la explicación que le da la hora linda al nombre de este país. Inca, en cambio, se fue hacia el este. Es cuando el pueblo de Túnez toma contacto con los pueblos fenicios, específicamente con el pueblo de Sidón. Es en este pueblo que existían unos sacerdotes misioneros llamados Golar o Golem. Estos Golem se hacían llamar los señores de la verdad, cuando eran todo lo contrario. Lo hacían para atraer las gentes y predicarles su verdad. Es cuando el pueblo de Túnez les informan de dónde provenían y del reino de que venían. Entonces los sacerdotes Golem emprendieron su viaje y se mezclaron entre las gentes de los frisones, bajo el ardid de predicar, mas su intención era dominarlos a todos ellos. Debido al comercio que tenían con los Golem, estos les introdujeron tradiciones en las que se exhibía la prostitución, la bebida fuerte, para corromperlos y debilitarlos de tal forma que ellos poco a poco subirían al poder. Estos Golem o Golar también eran conocidos como Troidar. Para el libro de la hora linda, los Golem son los druidas, clase sacerdotal celta